Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí esta noche, ¿verdad? Para hacer lo que es una breve presentación acerca de lo que es los temas del bloque de constitucionalidad. Esta noche estamos aquí reunidos con las compañeras del grupo número 6. Siguiente diapositiva. Las integrantes del grupo número 6 tenemos a Marlene Marily Román Valeriano, Wendy Karina Guzmán, Cintia Vanessa Lara Borjas, Nancy Marisela Murillo y Jenny Concepción Paz López y mi persona, Diana María Espinosa. Muy bien, tengan muy buenas noches, compañeras y abogadas. Como introducción a este tema, tenemos que en el ámbito del derecho constitucional y de los derechos humanos, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad juegan un papel fundamental en la protección y garantía de los derechos fundamentales. Ambos mecanismos permiten evaluar la compatibilidad de las normas internas con la Constitución y de los tratados internacionales, asegurando, ¿verdad?, así su correcta aplicación dentro de los estados. Y este trabajo pues busca abordar diversas cuestiones claves sobre estos controles, analizando su alcance, actores responsables y la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a través de este análisis se pretende comprender, ¿verdad?, la importancia de estos mecanismos y daremos a continuación con la siguiente compañera. Muy bien, continuando, ¿verdad? Eh, que vamos a hablar acerca de lo que es el bloque de constitucionalidad. Esto es un conjunto de normas y principios que se utilizan para determinar si una ley es constitucional o no. En concepto jurídico, ¿verdad? Hace referencia al conjunto de normas que aunque no estén formalmente dentro de lo que es dentro del texto de la Constitución, tienen la misma jerarquía normativa y debe ser respetados por las leyes y las autoridades de los estados. Este concepto se utiliza en varios países de tradición jurídica continental, especialmente en lo que es América Latina y Europa. Uno de los principales aportes que da el bloque de constitucionalidad es que ofrece lo que es una mayor protección de los derechos fundamentales al incorporar estándares internacionales que fortalecen el marco jurídico nacional de cada estado. También garantiza lo que es la supremacía constitucional y porque asegura lo que es las leyes y los actos de los poderes públicos, ya sean coherentes con lo que es la Constitución y los tratados internacionales que puedan tener estos estados. En resumen, ¿verdad? Lo que es el bloque de constitucionalidad vela más que todo lo que es el cumplimiento de la Constitución para cada uno de los estados miembros. Siguiente diapositiva. Muy bien, continuando con qué es el control de constitucionalidad. Este, pues, es un mecanismo jurídico a través del cual se verifica que las leyes, normas o actos del poder público, éstas se ejecuten, ¿verdad?, a la constitución de un país. Su finalidad, pues, es garantizar que las normas secundarias, es decir, las leyes o decretos que emanan del poder legislativo y ejecutivo, no contravengan los principios y valores establecidos en la Constitución. Tenemos dos tipos de control de constitucionalidad. Está el control concentrado y el control difuso. En el control concentrado, pues este es un sistema en el cual busca un órgano especializado como un tribunal constitucional o una corte suprema. Este órgano tiene la competencia exclusiva para declarar si una norma es constitucional o no, ¿verdad? Entonces, el control difuso es en este sistema, pues cualquier juez o tribunal tiene la facultad de examinar la constitucionalidad de las normas cuando resuelve un caso concreto. Si el juez considera que una norma es contraria a la Constitución, pues puede, ¿verdad?, inaplicarla en ese caso específico. Tenemos características, ¿verdad?, de este control. Es objetivo,
protege la supremacía, ¿verdad?, de la Constitución. Su acción pues puede ser ejercido de manera preventiva, ¿verdad? También la legitimación, ¿verdad? Que en algunos países pues cualquier persona puede interponer una demanda de control constitucionalidad, pero con el amparo, ¿verdad? Entonces, mientras que en otros pues solo ciertos actores tienen esta facultad, ¿verdad? Como el Ministerio Público o órganos legislativos. Continuamos con la siguiente compañera. Ok, muchas gracias, compañeras. Yo les voy a hablar sobre qué es el control de convencionalidad y la respuesta, ¿verdad?, se basa según el caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Dice que el control de convencionalidad es una herramienta que obliga a los estados a asegurar que sus normas y prácticas internas sean compatibles con ay, perdón, compañera, ¿me puede corregir ahí, por favor? Muy buenas noches, compañeras. Yo le voy a dar continuidad, ¿verdad?, a lo que es el control de convencionalidad y la respuesta se basa según el caso de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Dice que el control de convencionalidad es una herramienta que obliga a los estados a asegurar que sus normas y prácticas internas sean compatibles con la Corte Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Implica que todas las autoridades estatales, especialmente los jueces, deben verificar que sus actuaciones se ajusten a los estándares de derechos humanos establecidos en la Convención. Bueno, es importante destacar elementos esenciales como la obligación y la verificación y responsabilidad. Bueno, en la obligación, los jueces y autoridades deben verificar que las leyes y prácticas nacionales no contravengan los derechos protegidos por la Convención y las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Cuando habla de verificación, aquí dice que se hace una doble verificación y se deben comprobar dos aspectos. Uno de ellos es que las normas nacionales sean compatibles con la Convención Americana y la otra es que las decisiones judiciales respeten la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y cuando habla de responsabilidad, ¿verdad? Es que el control de la convencionalidad no es solo tarea de los jueces, sino de todas las autoridades del Estado, incluidas las legislativas y administrativas. Si se detecta una incompatibilidad, deben modificar o deben eliminar las normas contrarias. Este es un principio que refuerza la primacía del derecho internacional de los derechos humanos sobre las leyes nacionales, asegurando que los derechos humanos sean protegidos y que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Gracias, compañera. Siguiente, por favor. Buenas noches, compañeras y abogados. Yo le voy a hablar sobre quiénes hacen el control de convencionalidad. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades del Estado, no solo del Poder Judicial. Esto implica que los jueces y tribunales nacionales deben interpretar, aplicar las normas internas en conformidad con la convencionalidad americana de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Pueden declarar inaplicables normas internas que sean contrarias a los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. Como número dos, por el Poder Legislativo. Tiene la responsabilidad de adecuar las leyes nacionales a los estándares internacionales de derechos humanos. Como punto número tres, tenemos el Poder Ejecutivo y Administración Pública. Deben diseñar políticas y actos administrativos conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Como punto número cuatro, tenemos lo que son los ministerios públicos y, defensoría. Deben promover el cumplimiento de los estándares internacionales en sus investigaciones y acciones
defensa de los ciudadanos. Según algunos casos relevantes en los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aplicado el control de convencionalidad, tenemos lo que es el caso de Almonacid Arellano versus Chile en el 2006. La Corte estableció que todos los jueces nacionales deben aplicar el control de convencionalidad sin necesidad de esperar una reforma legal. También nos hace énfasis en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México en el 2010. Reforzó la idea de que todas las autoridades del Estado, no solo los jueces, deben aplicar el control de convencionalidad. También tenemos lo que es el caso de Hellman versus Uruguay en el 2011. La Corte ordenó inaplicar leyes de amnistía que impedían juzgar violaciones de derechos humanos. Estos casos demuestran que el control de convencionalidad es una obligación de todas las instituciones estatales, asegurando que las normas internas respeten los estándares internacionales de derechos humanos. El control de convencionalidad es una tarea de todos los órganos del Estado y su concreta aplicación garantiza que el derecho interno esté en armonía con las normas internacionales de derechos humanos. La Corte Internacional de Derechos Humanos ha sido enfática en que este control debe ejercerse de manera constante para evitar violaciones a los derechos fundamentales. Continúa la siguiente compañera. Buenas noches, abogada y compañeras. Mi nombre es Jenny Paz y yo les vengo a hablar de quienes hacen el control de convencionalidad. La respuesta, según el caso de la Corte de Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ha sostenido en diversas sentencias que el control de la convencionalidad debe ser ex oficio, es decir, que los tribunales nacionales tienen la obligación de aplicar este control independientemente de lo que las partes hayan planteado en sus argumentos sobre la incompatibilidad de la norma interna de los estándares internacionales de derechos humanos. Para entender un poco más el contexto, yo le vengo a hablar también del concepto, cuál es el concepto del control de convencionalidad realizado en ex oficio. Significa que los jueces nacionales no están obligados a esperar que las partes impugnen a una norma interna que contradiga la Convención Americana, sino que tienen la facultad y la obligación de llevar a cabo este control por iniciativa propia, sin necesidad de que una de las partes lo solicite. En el contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que pues este debe ser totalmente independiente y esto aplica a que los jueces deben revisar de manera proactiva si las leyes nacionales son compatibles con los tratados internacionales ratificados, buscando siempre la protección de los derechos humanos y actuar en consecuencia si se encuentran que existen una contradicción. Un ejemplo clave de esta postura es en el caso de Atalaya Rifo y Niña versus Chile en el 2012, en el cual la Corte explicó que la obligación de los tribunales nacionales de realizar un control de convencionalidad es autónomo y no depende exclusivamente de las partes de este caso. La Corte destacó que los jueces nacionales deben interpretar y aplicar las leyes de manera conforme a los tratados internacionales, incluso si las partes no han solicitado expresamente. Seguimos con la siguiente diapositiva. Buenas noches, compañeras y abogada. Eh, Me toca la pregunta 6, en qué consiste la obligación de evacuar la legislación interna para realizar un control de convencionalidad. La obligación de adecuada de la legislación interna para realizar un control es según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Implica que los estados, parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos,
deben asegurarse que sus normas y prácticas internas sean compatibles con dichos tratados. Y con estas jurisprudencias de la Corte, pues hay unas claves muy importantes de las obligaciones que alcancen de las obligaciones que extienden todos los órganos del Estado, que incluyen los poderes legislativos, como el ejecutivo, judicial, así como otras autoridades públicas que implican eliminar las normas y prácticas que sean contrarias a la convención, adoptar medidas necesarias para garantizar su cumplimiento, en control de la convencionalidad. El control de la convencionalidad es un mecanismo mediante en el cual los jueces y otras autoridades verifican la contabilidad de las normas americanas. También en este control se debe realizar el oficio, es decir, si necesidad de las partes soliciten la jurisprudencia de la Corte. También la jurisprudencia de la Corte de Internacional de Derechos Humanos es vinculante para de los estados partes que forman parte del bloque de la convencionalidad, es decir, es del conjunto de normas que deben tomadas en cuenta al realizar el control de la convencionalidad. Y también está un punto muy importante que es la finalidad, que está obligado es a garantizar efectivamente de los derechos humanos conocidos de la Convención Americana, asegura que las víctimas, violaciones a estos derechos que tengan acceso de un recurso judiciales efectivos. Bueno, esto fue todo. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy bien, ahora veremos lo que es la vinculación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el control de convencionalidad. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el central del control de convencionalidad, es decir, que es este ente el que define los estándares que los estados deben seguir en la interpretación y la aplicación de los derechos humanos en las regiones o en los países que forman parte de lo que es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los casos famosos que podemos encontrar que podemos relacionar con lo que es la vinculación de la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el caso de los trabajadores cesados del Congreso versus Perú en el año 2006, donde la Corte Interamericana reiteró que los jueces nacionales son los primeros garantes del respeto a lo que es a la Corte Americana de Derechos Humanos y por lo tanto deben de ejercer un control convencional, de convencionalidad de oficio, sin necesidad de que las partes lo soliciten. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado la idea de que los estados no solo deben cumplir las sentencias dictadas en su contra, sino que todos los órganos deben cumplir lo que son los criterios establecidos en las decisiones del Tribunal Interamericano. Este es uno de los casos clave, ¿verdad? Donde se ha visto lo que es la jurisprudencia de la aplicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Continuamos. Bueno, yo les hablaré sobre lo que es el análisis de las sentencias de la Corte Interamericana del caso de los buzos Misquitos versus Honduras y caso Godínez Cruz versus Honduras. El análisis de la sentencia de la Corte Interamericana del caso Misquito versus Honduras de Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras era responsable por la violación de los derechos humanos de los buzos misquitos, quienes fueron explotados laboralmente en condiciones inhumanas en la industria de la pesca del Caribe hondureño. Se evidenció la falta de medidas estatales para garantizar condiciones de trabajo
seguras y a la ausencia de la protección adecuada para los pueblos indígenas afectados. En el caso de Godínez Cruz versus Honduras, este caso trata sobre la desaparición forzosa de Manfredo Godínez Cruz, ocurrida en el contexto de represión estatal en los años 80. La Corte determinó que Honduras violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de la víctima. Se probó la participación del Estado en la detención ilegal y posterior desaparición de Godínez Cruz. Las reparaciones impuestas a Honduras, indemnización económica. En ambos casos, el Estado hondureño fue condenado a pagar compensaciones económicas a las víctimas y sus familiares por los daños sufridos. También se aplicaron medidas de no repetición. Se exigió al Estado la adopción de medidas estructurales como reformas legales y cambios en las políticas públicas para evitar la repetición de violaciones similares. También se hizo una investigación y justicia. En el caso Godínez Cruz se ordenó la investigación de los hechos en el castigo de los responsables, además del reconocimiento oficial de la verdad. También hubieron reformas laborales y sociales. En el caso de los buzos misquitos, la Corte ordenó mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la pesca, con especial énfasis en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Las incidencias en los derechos internacionales, como incidencias tenemos las decisiones de la Corte Interamericana han tenido un impacto profundo en el sistema legal y político de Honduras, obligando al Estado a tomar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aquí hubieron reformas legislativas. Honduras ha tenido que ajustar su marco normativo para cumplir las sentencias, incluyendo mejoras en la legislación laboral y penal. Hubieron fortalecimientos de los derechos humanos. Se han promovido una mayor vigilancia sobre los derechos de los pueblos indígenas y las condiciones de trabajo en sectores vulnerables. También en el impacto a la justicia se han generado precedentes que han influido en la forma en que se investigan y sancionan las violaciones de derechos humanos en el país. En conclusión, estas sentencias han tenido un impacto significativo en el ordenamiento jurídico hondureño, obligando al Estado a reformar leyes, garantizar justicia y mejorar la protección de los derechos humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana han obligado a Honduras a mejorar su legislación y reformar sus instituciones y garantizar la protección de los derechos humanos, aunque el cumplimiento de estas medidas ha sido progresivo y en algunos casos lento. Han marcado un precedente clave para la lucha contra la impunidad y la promoción de derechos fundamentales en el país. Esto es todo de mi parte. Ok. Ha concluido, ¿verdad?, sobre el control de convencionalidad, que tal como lo ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se erige como un mecanismo esencial para garantizar la efectividad de los derechos humanos en los estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A través de su jurisprudencia, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha establecido que este control no es una mera recomendación, sino una obligación vinculante para todas las autoridades estatales, especialmente los jueces. Es así como hemos terminado nuestra participación. Buenas noches, abogada y compañeras.